nombre o los nombres, o cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. Aquí hay una lista, por cierto, 47 presos políticos. Sería interminable leerlos todos, está por orden alfabético, en qué cárcel están, qué sentencia tienen e incluso el día de encarcelamiento. Aquí estaría a disposición de cualquiera que quiera tenerla, ¿no? 47 presos políticos documentados. Las buenas noches aquí en el programa a Patricia Vila, periodista. Patricia es fundadora del Buró de CNN en La Habana. Gracias por estar aquí en el programa. También Ramón Mestre, periodista. Gracias, Ramón, por estar aquí. Y por otra parte, el embajador Otto Ray, ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos, y también Luis Zúñiga, analista político. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo insisto con el tema de la lista. Aquí está, seguramente que ustedes tienen otras más y saben de otros casos. Quiero comenzar con esto, embajador. Se ha hablado mucho del tema de que no fue al aeropuerto Raúl Castro a recibir a Barack Obama. Es una visita oficial, recibió honores en el Palacio de la Revolución, depositó ofrendas florales a símbolos patrios. Se van a tocar, van a discutir temas bilaterales y va a haber un discurso oficial mañana. Por cierto, ese discurso lo vamos a transmitir 10 en punto de la mañana aquí por América TV y tendremos después un análisis. Los invitamos a que puedan participar de ese discurso histórico. De nuevo, embajador, lo que se hizo es parte del protocolo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos viene un mandatario y normalmente va o el vicepresidente o el canciller. ¿Cuál es el protocolo? Bueno, normalmente, y en el propio caso de Cuba, el vicepresidente Díaz-Canel fue 48 horas antes al aeropuerto a recibir a Maduro. Por favor, a Maduro, ¿no? Que no es exactamente el equivalente de un presidente de un país democráticamente electo, porque mucha gente duda que Maduro fue electo democráticamente. Y por primera vez que llega el presidente de Estados Unidos en casi 90 años. Yo creo que le estaban enviando un mensaje, como diciendo, usted está llegando aquí como suplicante. Usted está pidiéndonos a nosotros. Un desaire, claramente. Yo creo que fue un desaire, pero también para decir, usted viene aquí a pedirnos a nosotros ciertas cosas. O sea, desafortunadamente, desde el 17 de diciembre del 2014, el presidente Obama ha actuado de una manera que fue percibida por el gobierno de Cuba como de suplicante, y por eso que lo han tratado de esta manera, que fue una falta de respeto. Patricia, ¿cómo lo ves? Bueno, yo también lo veo. Yo hubiera querido que Raúl Castro lo hubiera recibido con su delegación. Yo creo que eso fue la cosa correcta que tenía que haber hecho. Cuando yo estaba viendo la cobertura, yo llamé a una fuente mía en Londres y le dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto? Y me dijo, Patri, te tienes que recordar que esto no fue una visita de protocolo. Esto fue cuando Obama el año pasado estaba hablando. Es una visita oficial. No fue. Mira, Feli, te voy a decir algo. ¿Sabes lo que define la visita oficial? Precisamente esto que yo acabo de mencionar. Estuvo en el Palacio de la Revolución, hizo el depósito de ofrendas florales a los símbolos patrios. Se van a hablar de temas bilaterales. Es una visita, no sé si es una visita de Estado específicamente, pero sí es una visita oficial. Ok, es oficial, pero me equivoqué, no de Estado. Él tenía que ver, cuando Obama anunció en la Casa Blanca el año pasado que él iba a ir a Cuba, eso no se había hablado. Y eso porque mi fuente me dijo que esto fue Obama diciendo primero que él quería ir a Cuba, no que lo invitaron. A ver, Luis Zúñiga. Yo he oído por favor, adelante. No, yo he oído lo mismo, que tomó por sorpresa al gobierno de Raúl Castro que el presidente haya dicho que él iba a ir a Cuba. Ya. Luis. Ahí tienes una gran diferencia entre Fidel Castro y Raúl Castro. Esto es inseguridad. Esto es un mensaje interno dentro de Cuba. Fidel Castro estoy seguro que hubiera ido a recibirlo allí, porque Fidel Castro estaba seguro de sí y sabía la forma en que se podía comportar con Barack Obama y que no iba a mandar ningún mensaje equivocado, sino por el contrario, se estaba poniendo de tú por tú con Barack Obama. Pero Raúl Castro, desafortunadamente para él, no entiende este tipo de política de alto nivel, sino por el contrario, lo que está queriendo es mandar un mensaje interno al pueblo de Cuba y a los otros miembros del buró político y del gobierno de que yo lo puedo despreciar, yo lo tiro a basura. Y ahí está el grave error, uno de los graves errores, porque enseña que no es un estadista.
Ramón, ¿qué piensa? Qué volada, Félix, comando. En serio, muy bueno. Que tuvo tiempo, irónicamente, de poner en su Twitter el qué volá Cuba y no, por ejemplo, de hablar de otros temas mucho más profundos y serios. Él debe tener unos consejeros muy sabios que conocen a fondo la idiosincrasia del gobierno del pueblo cubano. No me sorprende el recibimiento oficial, no me sorprende la falta de banderas, de muchedumbres en el camino a la primera parada oficial del presidente y su delegación. Creo que el gobierno cubano no le va a dar esa importancia al emperador del norte, que como quiera que sea, dentro del discurso oficial, sigue siendo el general o el comandante en jefe de una agresión. Porque no olvidemos que el discurso oficial cubano no va a dejar de enfatizar de forma más sutil a partir de estos momentos, a partir de diciembre del año pasado, el hecho de que supuestamente Estados Unidos sigue siendo el agresor, sigue siendo el enemigo, sigue siendo la causa de nuestras desgracias. Y aunque el pueblo cubano pueda ver con buenos ojos a Obama y a su familia, y creo que de hecho lo ven, eso se puede deslindar dentro del discurso oficial de los Castro del papel asignado a Estados Unidos como agresor, como el malo, como la causa de nuestras desgracias. El tema del embargo, mucho se discute, se habla sobre el embargo, el levantamiento del embargo, además que eso depende del Congreso, está codificado. Y Raúl Castro vuelve a hablar del embargo y una vez más dice que el embargo es el principal obstáculo que ha tenido la revolución para su desarrollo. Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de los Estados Unidos. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. También será beneficioso para la emigración cubana que desea lo mejor para sus familias y su país. Para avanzar hacia la normalización, también será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. Patricia, voy contigo ahora. El tema del embargo, ¿tú consideras de verdad que el embargo ha sido el obstáculo que, debido al embargo, el régimen de La Habana, los hermanos Castro, han fracasado en su política económica, política y social? No, yo no le he hecho la culpa al embargo, Freddy. Yo no le he hecho la culpa al embargo. Ellos mismos han creado esta situación. Yo he estado hablando con distintos economistas. Nosotros estamos ahí porque, como yo he dicho aquí en este programa, que Cuba se estaba cayendo y Obama vino y dijo, te voy a ayudar, no te voy a dejar caer. Y eso porque yo apoyo esta póliza, porque yo creo que si no hacemos algo entre los Estados Unidos, esto puede crear un problema bien grande para el sur de la Florida y también para este país. ¿A qué te refieres? ¿A un éxodo marítimo? A lo mejor un éxodo, yo siempre he pensado que a lo mejor ahí puede pasar hasta una guerra civil. Eso te lo voy a decir, eso me ha preocupado siempre, porque ahí en esa isla la gente se odian, hay sus problemas civiles, la CDR que siempre estaba ahí, que estaba insultando el de la esquina, ya hay, lo vi cuando yo vivía ahí en los 90, he viajado en los 2000 y lo estamos viendo ahora más que nunca, la división de clases que ha estado en esta situación en este momento. La división de clases es más grande hoy día, ¿eh? Sí, siempre había división de clases cuando yo empecé a viajar a Cuba en el 94, y eso me capté inmediatamente, pero hoy más en día, que yo estuve el año pasado, que vine aquí a tu programa y hablé de eso, yo veo una división bien grande más que nunca. Y eso entonces, imagínate, tú tienes más que yo, estamos viviendo en un país donde todo tiene que ser igual,
eso no va a ser conforme con las personas que están ahí. A ver, Luis Zúñiga, ella habló de un par de temas. Dijo los CDRs estaban ahí, están todavía, los comités de defensa de la revolución. ¿Esa posibilidad de la guerra civil internamente en Cuba? Patricia, ojalá ese sea el escenario, porque sería un gran acto de justicia. Sería un gran acto de justicia porque los Castro han sido criminales, abusadores, han destruido la nación cubana, han arruinado la idiosincrasia del pueblo de Cuba, y lo que vemos objetivamente son añicos de lo que era la nacionalidad cubana y de lo que era la nación cubana. Dicho esto, el embargo es una de las justificantes. Fíjate que es una retahíla de reclamos que no van a terminar nunca, porque cuando le satisfagan el devolverle la base de Guantánamo, le va a reclamar que le eliminen a Radio y Televisión Martí. Cuando le eliminen a Radio y Televisión Martí, le va a pedir que le quite los fondos de ayuda a la oposición interna. Cuando le quite los fondos de apoyo a la oposición interna, le va a reclamar que le levanten el embargo. Y cuando le levanten el embargo, van a reclamar la compensación por los daños causados por el embargo. Eso no tiene fin. ¿Por qué? Porque necesitan del enemigo, de la justificación del enemigo. Que la gente cree que quitándole argumentos van a derrocar o van a producir un cambio. Este es un régimen que no necesita argumentos, y te lo pongo muy sencillo. Cuando hubo el golpe de Estado en Chile, o cuando han habido eventos adversarios a la filosofía, a la ideología política de ellos, en Cuba se ha desatado la represión, el castigo, la persecución, los abusos a los presos. Es cuando más se han incentivado, porque ellos usan cualquier justificación, no hace falta que se la fabriquen. A ver, Ramón Mestre, ¿qué piensa del tema y de nuevo, el escenario ese de la guerra civil, lo ves posible? Chicos, lamentablemente yo creo que la propaganda castrista sí ha tenido un éxito en el sentido de inculcarle a grandes segmentos de la población la idea errónea de que el embargo, que ellos llaman bloqueo, y fíjate que esa semántica, esa distinción semántica, que para mí es importante, se ha calado en la población y hablan de bloqueo, y se han llegado a creer que el embargo es, como dice Raúl Castro, el gran obstáculo al desarrollo de la economía cubana, cuando sabemos perfectamente, y lo saben mejor que nosotros. Partiendo de la base que un bloqueo y un embargo son dos cosas hay una serie de mitos diferentes. con respecto al alcance de dicho embargo y de hecho bloqueo, que no existe, no es la palabra que podemos o que debemos utilizar, pero Raúl Castro sabe perfectamente, y su cúpula, de que el bloqueo, el embargo, no es ni remotamente la causa de las dificultades, el subdesarrollo, la pobreza, las contradicciones internas de la economía cubana. Son las políticas... Lo de la guerra civil, ¿qué piensas? ¿Una guerra civil interna en Cuba? ¿Crees que eso sería un escenario, una posibilidad? Yo creo que en un momento determinado puede existir un enfrentamiento. Yo no tengo los elementos de juicio para hablar de eso desde aquí, ahora, pero en Cuba, como dice la colega, sin lugar a dudas tiene que existir mucho rencor, muchos odios exacerbados por la diferencia de prosperidad o niveles de prosperidad entre los que tienen y los que van teniendo más, y los que no tienen. Puede existir inclusive un elemento racial, étnico-racial, como en otros países que tienen los antecedentes, como países donde existía una gran población esclava afrocubana, en el caso de Cuba, y creo que eso sí puede producir enfrentamientos muy serios en un futuro. En estos momentos creo que la retórica del régimen, que es otra forma de ocultar e encubrir la responsabilidad de las políticas de los Castro en todo lo referente al subdesarrollo del país, pues se va a mantener, y van a seguir diciendo que es el enemigo, que es el bloqueo, que es el embargo. Y como decía Luis, concuerdo completamente con él, aun cuando levanten el embargo, seguirán diciendo que no han levantado el embargo, pero siguen trabas, o hay una política clandestina para subvertir a la revolución, que los americanos hablan con una boca sobre la posibilidad de una amistad, del comercio, por otra boca están infiltrándonos con quinta columnistas disfrazados de turistas, con programas diseñados para subvertir el orden y para atentar contra los poderes del Estado. A ver, embajador Rey, los dos temas, ese escenario que yo lo veo remoto de la guerra civil, y el otro, el tema del embargo. El embargo, siempre se habla del embargo. Primero, el embargo, como tú sabes, la economía de Cuba comienza a desplomarse desde que llega el gobierno revolucionario. Y sobre todo cuando empieza a
a confiscar propiedades, a bloquear importaciones de Estados Unidos, que era el primer socio comercial de Cuba, muchísimas otras cosas. 2 años antes de que comience el bloqueo, lo que le llama Raúl Castro el bloqueo. El único bloqueo es el bloqueo interno del gobierno de Cuba contra la población. O sea que lo que causó la destrucción de la economía de Cuba, que se lleva a cabo en los primeros 10 años, francamente, ya para el año 70 la economía estaba destruida y ha seguido destruida, son las políticas marxistas-leninistas, simplemente. Segundo, la guerra civil. Es interesante, estamos hablando de la visita del presidente Obama, que la apertura, y mucha gente está muy entusiasmada. En la Guerra Fría, el país que el gobierno de Nixon y Ford escogieron para una apertura y le dieron lo que le llaman Most Favored Nation Treaty, status, o sea, el estatus de nación más favorecida, que hoy se le llama, sí, que tiene otro nombre, ¿no?, de preferencias comerciales, fue Rumanía. ¿Cuál fue el país que tuvo la mayor explosión en la transición del comunismo al postcomunismo? Rumanía. Cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaron con el ejército y fue el único lugar que hubo de verdad una guerra civil. Fue corta, afortunadamente, pero murieron mucha gente. Ojalá que eso no pase en Cuba, en mi opinión. Pero eso, para terminar, es lo que menciona el presidente Obama, nuevamente en su discurso el 17 de diciembre. El caos. Dice, el caos nunca es bueno, el caos hay que evitarlo. Entonces, yo me pregunto, ¿pero de qué está hablando? Por supuesto, lo que él teme es esa explosión. Él vio que la economía de Cuba estaba terminada y lo que está tratando de hacer, desafortunadamente, incomprensiblemente, si existe esa palabra en español, es tratando de hacer flotar la economía de Cuba para que no haya una explosión social y inunde a Estados Unidos de refugiados. Tengo que ir a la pausa. Voy a la pausa, regreso acá con los invitados a Mar Olimpia. Quédese con nosotros.